Bendiciones, hermanos. Vamos a leer para comenzar esta reunión Isaías 25:8. Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjuagará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Amén. Dios bendice a todos aquellos que nos ven a través de las redes, a la Iglesia Renacer, que Dios bendiga, y aún a aquellos que a través de este momento podemos llegar. Vamos a levantar una oración delante de Dios. Padre, gracias por este tiempo de poder estar en tu casa, de poder bendecir, Señor, a través de las redes sociales. Señor, que sea tu Espíritu trabajando, ministrando, tocando cada vida, cada corazón, Señor, sabiendo que tu gloria está, Señor. Algo está cayendo, Señor, de parte tuya, algo está viniendo nuevo de parte tuya, Señor. Lo tomamos para nuestras vidas, Señor, lo atesoramos en nuestro corazón y lo ponemos en obra, Señor. Sé que tú, a través de este tiempo, algo nuevo estás trayendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Líbranos, Señor, de toda duda, de toda angustia, de todo temor, y que podamos, Señor, ser portadores de la gloria de tu presencia, como tú lo haces día a día con cada uno de nosotros. Agradecidos somos, Señor, y bendecimos al Padre, bendecimos al Hijo y bendecimos al Espíritu Santo. Amén y amén. Maranata, el Eterno te bendice. Qué placer, qué alegría, qué gozo de volver a encontrarnos, conectarnos y poder celebrar juntos adoración, exaltación, agradecimiento a Dios. Y mientras lo hacemos, escuchamos su palabra que enriquece nuestra fe, contribuye a que nosotros tengamos un fundamento muy fuerte, sólido, y podamos vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó en su palabra. En el día de hoy quería compartirte la lectura que se encuentra en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el capítulo 18. Escribe lo siguiente: cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Voy a volver a repetir, me parece espectacular, impresionante, superlativo. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Todo lo que hables es lo que más temprano que tarde va a llenar tu vida. Jesús lo dice de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestro hablar tiene que estar alineado a las promesas de la palabra de Dios. Si deseamos ser hijos de Dios, tenemos que hablar como nuestro Padre, copiar la manera de hablar nuestro Padre. Si en el Génesis nos recuerda que Dios habló y el mundo fue creado, y aún nos dice que el sol y el mundo se mantienen por el eco de su voz. Dios dijo, fue hecho, y hoy su palabra trasciende el tiempo y el espacio y sostiene su creación. Eso nos hace ver la importancia que tenemos en nuestro hablar. Nosotros sabemos que en la actualidad hay muy buenas personas que tienen una comunicación deficiente, el mal uso de las palabras, pero hay palabras que son deshonestas y tienen una comunicación tan extraordinaria que les sirve para envolver a muchas personas y vivir y sacarle provecho de ellos. Así que tenemos que entender que el principio de la palabra nos recuerda, como Dios nos recuerda en su palabra en el día de hoy, que en mi boca tengo la herramienta eficaz para que las promesas de Dios se hagan efectivas. En otra palabra, podríamos decir que en mi boca está la bendición o la maldición. Así que tenemos que notar que el enemigo es muy sutil cuando nosotros, sin querer, inconscientemente, empleamos palabras que derriban o bloquean o impiden el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que escuchar lo que hablamos, porque todo lo que hablamos es lo que está diseñando nuestro futuro. Todo lo que hablo es lo que diseña, es lo que pinta, es lo que dibuja mi futuro
y voy a padecer, voy a sufrir o voy a disfrutar de sus consecuencias. Así que tenemos que empezar a trabajar en este aspecto. No, si queremos que las bendiciones de Dios nos persigan, como Dios prometió en el libro de Deuteronomio, tenemos que aprender a hablar consecuentemente, igualmente, a lo que Él habló. Es importante hablar que la fe funciona en varias direcciones y la fe es enviada por la palabra. Por ende, Jesús nos enseña que cuando Él le habla a la higuera, Él le habla a la higuera, a las tormentas, a los peces, a la montaña, porque Él sabía que todas las cosas son sostenidas por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro hablar, porque no podemos decir que vivimos en victoria cuando nuestro hablar habla derrota. Todos nosotros tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, tenemos que aprender a cuidar nuestra boca. Porque bíblicamente dice que nuestras palabras crean la atmósfera, crean el clima, preparan el terreno para que la semilla de la palabra de Dios tenga un efecto extraordinario. Así que nosotros tenemos que entender que nuestra palabra da la dirección de nuestras vidas. Así que tendríamos que aprender a hablar con nuestro Padre. Y lo primero que tenemos que aprender es que nuestro Padre, habla fe. Mi Padre, tu Padre, habla fe. Y es interesante ver, porque la palabra que el Señor emplea, o sea, las palabras que el Señor emplea van en dirección para favorecer nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tomar esas palabras y hablar bien de nosotros. Venimos en una sociedad donde suele agrandar nuestras imperfecciones y disminuir nuestro valor. Sí, y eso ha provocado que inconscientemente nosotros repitamos la palabra. No nos hablamos fe a nosotros, no nos hablamos. Podemos orar por otros, pero no creemos que ese resultado que la palabra le va a dar al otro pueda resultar en mí. Hay algunos ejemplos en la Biblia que lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que hay una mujer con cáncer vaginal, la mujer del flujo de sangre. Es interesante porque ella se habla a sí misma, habla a sí mismo y ella dice: voy a ir, lo voy a tocar y voy a ser sana. Se está hablando a sí mismo después de 12 años de andar deambulando por clínicas, por consultorios, por brujos, por adivinos. Ya se había gastado todo lo que ella tenía como finanzas, pero llegó un momento donde se pone a pensar y se pone a planificar lo que iba a vivir, a tener una visión de su futuro. Y en esa visión de su futuro se ve sana, y como se ve sana, utiliza las palabras correctas. Voy a ir, lo voy a tocar y voy a ser sana. Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo del Señor, Israel me refiero, que salió de la esclavitud, no conquistó la tierra prometida por hacer uso contrario de la palabra. En ningún momento se habló a sí mismo como que ellos podían. Es todo lo contrario. Nunca podremos conquistar gigantes si no siembras palabras de fe en tu corazón. Vuelvo a repetir, nunca conquistarás tus gigantes hasta que siembres palabras de fe en tu corazón. Y esto tiene que ser un acto deliberado, que está provocado, invitado y que nos alienta la palabra del Señor. ¿Cuáles son las palabras que nos hablamos nosotros? ¿Qué es lo que te dijiste esta mañana? ¿Qué es lo que te estás viniendo consecuentemente hablando en este transcurso de estos días? ¿Qué es lo que le estás diciendo a tu espíritu? Eso es lo que vas a venir. Si decís que esto no va a cambiar más, que de esta no salimos más, que vamos a estar peor que nunca, si hablas el lenguaje negativo de la gente, eso es tu destino. Estás siendo profeta de tu propio destino, porque la palabra de Dios me dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar como Él habla. Y Él habla un lenguaje de fe. Llama las cosas que no son como si fuesen, y las cosas le obedecen porque Él tiene poder. En la cruz del Calvario nos dio esa autoridad a nosotros. Vimos, recién mencioné una mujer que planificó su futuro. Después de 12 años de derrota se sentó, pensó, voy a ir, y después lo puso en práctica, lo voy a tocar, y sufrió las consecuencias. Fue sana, consecuencia de bendición, producto de una palabra de bendición.
Lo negativo del pueblo de Israel es que siempre se hablaron negativamente. Recuerdo la historia cuando vienen los 12 espías, nos narra el texto bíblico, 10 de ellos hablaron negativamente de la tierra prometida. No podemos, son gigantes, nosotros no somos esclavos, no somos nada, y no pudieron conquistar. Y vuelvo a repetir el pensamiento que te dije antes. Nunca podrás conquistar tus gigantes hasta que no siembres palabras de fe en tu corazón. Lo vuelvo a repetir. Nunca podrás conquistar tu sanidad hasta que no siembres palabras de fe en tu corazón. Nunca saldrás de la escasez hasta que siembres palabras de fe en tu corazón. Gloria a Dios. La segunda dirección que tendríamos que emplear, primero dijimos que no tenemos que hablar a nosotros mismos. Lo segundo que tenemos que hacer es hablar a la gente un lenguaje de fe. Hablar a las personas. Hoy en día vivimos en una sociedad donde hay siempre un ambiente de juicio. Siempre tenemos prejuicios y juicios. En la actualidad tiene más validez la palabra a través de un medio de comunicación que las evidencias de la vida de una persona. Solo resta que alguien suponga, puede haber sido, quizás, tal vez. Detrás de esa palabra comienzan una serie de argumentos negativos que lo único que hacen es crear un falso testimonio que muchos lo terminan creyendo. Nosotros como hijos de Dios no podemos entrar en la misma atmósfera porque hablamos como nuestro Padre y nuestro Padre siempre tiene un mensaje de amor, de paz, de gozo y de esperanza. De hecho, el Evangelio es buenas noticias para el que cree. Buenas noticias. Somos personas que llevamos un mensaje de amor. Y ese mensaje de amor tiene que salir por nuestros labios. La gente habla, Jesús le hablaba siempre un lenguaje de amor y de fe a la gente. Quizás debatía y confrontaba a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces que decían creer, pero sus acciones y sus hechos eran diferentes. Mas con la gente, con nosotros, siempre habló de amor. La gente, lo que cambia a la gente no es que nosotros estemos con el dedo acusador, sino si tenemos una palabra de fe y la obra del Espíritu Santo que se produce por consecuencia de la palabra que nosotros soltamos. Así que tenemos que aprender a hablar fe a la gente que tenemos alrededor. Tenemos que entender que ese lenguaje de amor que Jesús nos delegó, hoy está esperando que sea pronunciado por tus labios, porque eso va a crear un ambiente de bendición en tu familia. Tendríamos que aprender a pensar las palabras que van a salir de nuestros labios cuando nos enojamos, cuando estamos bajo presión. Tenemos que pensar las palabras que vamos a emplear cuando nosotros tenemos emociones encontradas, cuando estamos enojados, porque todas esas van a contribuir en la palabra para la edificación o la destrucción de las vidas. Así que más que nunca debemos aprender a hablar un lenguaje de fe al círculo afectivo, familiar y también de compañeros de trabajo. Lo tercero que tenemos que aprender a hablar es tratar de incorporar el lenguaje de Dios, hablar fe a Dios, hablarle fe a Dios, hablar el lenguaje de Dios. No hay nada más maravilloso que hablar lo que Dios dijo en su palabra, porque nos evita a que nosotros expresemos argumentos que a veces no tienen una base sólida. Tenemos que aprender a leer su palabra, a meditar su palabra, porque cuando esto es una realidad, entonces vuelvo al principio de Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me lleno de la palabra de Dios, de mi boca va a salir la palabra de Dios y puedo hablar consecuentemente o puedo orar consecuentemente a lo que Dios registra en su palabra. Y hay algo que Dios no puede hacer, es ir en contra de su palabra. Así que cuando yo hablo fe a Dios, dice la palabra que la fe mueve la mano de Dios. Aleluya. Así que necesitamos
Ahora es interesante cómo Jesús emplea las palabras bien pensadas y provoca realmente milagros en las personas. Por 3 días las multitudes lo seguían, así que esto significa que el poder de las palabras abrió la puerta de la atracción. Nadie habla como Él, decían de Jesús. El mismo espíritu que tenía Jesús lo tenemos nosotros. Qué bueno que sería que la gente repitiera el mismo comentario que hicieron acerca de Jesús. Nadie habla igual que vos. Nadie. Aleluya. Sería maravilloso. Ahora Jesús podía hablar por 3 días seguidos, podía emplear frases y una sola palabra. Sí, una sola palabra. Pero todo lo hacía alineado a lo que Él había visto. Él dijo, yo hago lo que vi al Padre hacer. Así que cada vez que hablamos, nosotros tenemos que entender que tenemos que utilizar el lenguaje de Dios. Utilizar las palabras de Dios, porque sus palabras son las que tienen poder. El salmista decía, pondré centinela a mi boca. Es interesante, pondré centinela a mi boca. O sea que él hacía un acto deliberado. Iba a pensar lo que hablaba, porque sabía que dentro de él estaba el Espíritu de Dios. Y junto con el Espíritu de Dios está el poder de las palabras. Y el poder de las palabras se activa cuando las pronuncias para bendición o para maldición. Así que hoy más que nunca necesitamos hablar el lenguaje de Dios, hablar las palabras de Dios, porque esto resulta en una oración eficaz. En una oración eficaz. Dios trabaja interiormente. Podemos repetir, te puedo hacer repetir algunas frases, pero hasta que no las pongas en práctica, estas no resultarán. Necesitamos hoy más que nunca decir, como decía Jesús, yo hago lo que he visto hacer. Me encanta porque el Padre dice de Jesús, es el verbo de Dios, la palabra puesta en acción, Jesús. Y ese mismo espíritu lo depositó dentro de nosotros. Y está ahí latente esperando para que nosotros actuemos en consecuencia. Pidámosles al Señor, pidámosles a Él la sabiduría, la inteligencia, la valentía para provocar un cambio de lenguaje y que nunca más entremos en un lenguaje de queja, de derrota, de tristeza, de enfermedad y de pobreza, sino hablemos el lenguaje de Dios y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos después de esta adoración. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la
gracia. Maravillosa es tu palabra que nos desafía a romper con paradigmas que han sido establecidos por el ambiente donde hemos crecido. Pero nunca hemos tomado en cuenta, Señor, el valor, el poder que tienen nuestras palabras. Señor, que tú pusiste este mismo principio que está activo en nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, y el Espíritu Santo fijó su morada en nosotros. Hoy ayúdanos para que nos levantemos conscientemente y utilicemos las palabras a nuestro favor. El apóstol diría que ninguna palabra ociosa salga de nuestras bocas. Él nos está enseñando que nuestras palabras tienen que contribuir para que crezcamos, para que maduremos, para que tengamos la bendición, para que seamos portadores de tu gloria. Y ayúdanos para que en esta temporada, donde por tu perfecta voluntad hoy estamos en casa, nosotros podamos tomar cursos y acciones que provoquen esa transformación, ese cambio en nuestro lenguaje, y podamos hablar fe, podamos hablar tu palabra y entender que vamos a cerrar la puerta a la maldición y vamos a abrir la puerta a la bendición, porque está escrito. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. El Padre eterno te bendiga y enriquezca tu vida en todas las áreas. Pronto nos volvemos a ver.